Ok, estamos ya grabando. Entonces, este es el medicamento de hoy, Aconitum napellus, que por lo general, pues simplemente le decimos Aconitum, ¿no? Mm, Este Aconitum es un medicamento de origen vegetal, es una planta, y uno de los alcaloides más importantes de esta planta es la aconitina. Y resulta que la aconitina es un alcaloide muy tóxico. ¿Sí? Por eso está catalogado como dentro de las plantas, dentro de los vegetales más tóxicos que hay. ¿Ok? Y esto ¿por qué lo cuento? En, en homeopatía, cuando nosotros leemos los escritos menores, si mal no recuerdo, esos son los escritos menores de Hahnemann. Hahnemann siempre le decía a sus alumnos que se alejaran de las potencias bajas, ¿no? Que utilizaran de la 12 para arriba, incluso él decía de la 30 o superiores. Hay una tendencia, bueno, una corriente de pensamiento en donde dicen, no, bueno, es que para cuestiones físicas hay que manejar potencias sextas o potencias 12 cuando mucho. Para síntomas emocionales, pues unas 200 y para mentales de 1000 para arriba. No sé de dónde salga ese punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, es una corriente de pensamiento. Nosotros en dos o tres clases, no recuerdo, porque es de las primeras, vamos a ver cómo seleccionamos las potencias de acuerdo a un criterio homeopático. Pero regresemos a lo de por qué les decía que es uno de los tóxicos, de las plantas más tóxicas. La conitina es un veneno muy potente. Porque resulta, y eso lo vamos a ver, como les digo, cuando veamos lo de las potencias, potencias medicamentosas abajo de la 12C, ya después vamos a ver qué es esto, que como les digo, muchos dicen, no, hay que darle a la sexta porque es muy físico, que está mal eso. Le estamos dando materia al paciente. ¿Sí? Entonces, imagínense si el paciente es alérgico a la conitina, la va a pasar mal, muy mal. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen la idea de manejar potencias bajas, que por lo que les dicen de que es para lo físico y todo este rollo, está bien. Nada más les pediría que investiguen cuáles son sobre todo en plantas, cuáles son los alcaloides de la planta que ustedes van a recetar, pues para que no envenenen a su paciente. ¿Va? Pero bueno, entonces, ¿qué tan venenoso es la conitina? Pues bueno, de 2 a 3 miligramos es suficiente para intoxicar a una persona. ¿Sí? 2 a 3 miligramos, no es nada. ¿Sí? Y ya con eso es suficiente para que el paciente lo mandemos al otro patio. Ahora, aconitum, como una, recuerdan que les había comentado la clase pasada, que tratemos de hacerle una personalidad, ¿no? Una imagen al medicamento, como para que nos ayude a recordarlo de una forma más rápida, ¿no? Porque vamos a ver que tienen muchísimos síntomas todos los medicamentos y en un momento dado se llegan a confundir. Pero si ya le hacemos una imagen, ya es más fácil que recordemos, ¿no? Para qué sirve cada medicamento. Aconitum, la imagen que les propongo es el de una tormenta. Una tormenta que llega rápido, hace muchos destrozos, pero también se va rápido. ¿Ok? Aconitum es un medicamento. En Aconitum se usa eh, para muchas situaciones, ¿no? Pero una de las en donde se utiliza a lo mejor con más frecuencia, y vamos a entrar ahorita a la época fría, es precisamente en resfriados o en épocas de lluvia, personas que se mojan y inmediatamente les da gripa. Y esa es la clave, inmediatamente.
los síntomas de acónitum aparecen de forma muy rápida. ¿Sí? La fase prodrómica es muy corta. Entonces, no sé, está ahorita caliente aquí el consultorio, imagínense que esté lloviendo, salgo por algo que se me olvidó al vehículo, me mojo poquito, regreso al consultorio y no sé, esa misma noche, a la hora, no sé, empiezo a sentir, no sé, congestión nasal, empiezo a tener lagrimeo. ¿Sí? Entonces, los síntomas en aconitum aparecen de forma muy rápida y muy violenta. ¿Ok? O sea, son síntomas muy, pues digamos en términos comunes, diría la gente, como muy fuertes. ¿Ok? Hay una leyenda de aconitum que, déjenme ponerla, que tiene que ver con esta imagen. ¿Sí? Vemos la imagen, bueno, estas florecitas moradas representan a la planta, es una plantita morada, pero vemos que, bueno, vemos aquí la muerte, porque vamos a ver cuál es la relación de aconitum con pensamientos de muerte, aquí está el nombre, no de aconitum napellus, pero vemos que la niña, la señora, la señorita esta, trae como un sombrero de un lobo, ¿ok? Cuenta la leyenda que a aconitum también se le conoce como, a la planta pues de aconitum se le conoce como matalobos. ¿Por qué matalobos? Esta historia viene de por allá, de por los Pirineos, en donde los pastores, los que cuidaban a las ovejas, ya estaban cansados de que los lobos llegaran muy frecuentemente a comerse a sus ovejitas. Entonces, ya cansados de esta situación, lo que hicieron, mataron a un burro, lo abrieron, le sacaron todas las entrañas y lo rellenaron con planta de aconitum. Lo rellenaron con florecitos de aconitum al burro. Entonces, en la noche llegaron los lobos, se comieron al burro y al día siguiente amanecieron los lobos muertos. ¿Qué es lo que había pasado? Se habían envenenado con la planta, con el aconitum, como les digo, por el alcaloide que tiene, que es la aconitina. Entonces, estamos frente a una planta bastante venenosa. No hay problema, digo, o sea, si la recetamos arriba de la 12, arriba de la 30, no va a pasar absolutamente nada. Yo lo he utilizado, iba a decir miles de veces, pero nada, lo he utilizado muchas veces y no pasa absolutamente nada. Nada más, y como les digo, tengan cuidado si quieren manejar potencias por debajo de la 12. Ahí sí va a haber problemas, ¿ok? Pero bueno, este no es el único caso. En los años 70, 1970, se platica de un asesino en serie en la ciudad de Kent, en Inglaterra, que mató a mucha gente con una combinación de antimonio, que este antimonio no lo vamos a ver. De hecho, hay una especie de antimonio que es antimonio tartárico, que manejamos mucho en pacientes cuando estaba la época de COVID, usamos bastante antimonio tartárico. Pero bueno, de antimonio y aconitina, es decir, aconitum. ¿Ok? Entonces, los mataba con esta combinación. Una década después, en los 80s, una peluquera mató a su marido por celos, también con acónito. Más reciente a nuestra época, en 2009, en Londres también, la asesina del Curry, también envenenó a su pareja por celos. ¿Y con qué la envenenó? Ofreciéndole pues un tecito de aconitum. ¿Ok? Entonces, es una planta, como repito, muy venenosa. ¿Ok? Bueno, qué es lo que le pasa a la persona cuando se intoxica o se envenena con aconitum? Miren, vamos a ver los pasos que sigue la persona, o sea, toda la sintomatología que va sintiendo. Pero es importante mencionar que durante
todo lo que vamos a platicar ahorita en esta lámina, el paciente está consciente. El paciente sabe que se está muriendo. Y este síntoma de sentir que se está muriendo es uno de los síntomas importantes de aconitum. En aconitum, donde quiera que lo queremos utilizar, como digo, casi siempre es en cuestiones catarrales. Am, bueno, ok, ahorita les digo. Cuestiones catarrales, hay este miedo, esta ansiedad por la muerte. Incluso se dice, hay algunos autores que dicen que aconitum predice el momento de su muerte. El, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado tuve un paciente, hombre, eh, mediados 40, 50, no recuerdo muy bien, que lo vi por ahí de julio, agosto, y él decía, ¿sabe qué? Se me hace que no voy a llegar vivo a diciembre. Se me hace que esta Navidad yo no la voy a celebrar. Más, digo, o sea, no es que el paciente diga, sí, yo creo que me voy a morir el miércoles 14 de marzo a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero presiente el momento de su muerte. Entonces, quizá ese síntoma viene derivado de la sintomatología que precisamente que siente el paciente cuando se está envenenando. Mm, antes de hablar de la sintomatología, utilicé por ahí una palabrita que eran condiciones catarrales. En homeopatía y en medicina, cuando nosotros decimos catarro, porque lo tenemos relacionado así como que si hay únicamente de la nariz, ¿no? Pero catarro es cualquier condición que me va a afectar las membranas mucosas, que van a inflamarlas y estas van a reaccionar produciendo mucho moco. Entonces es el exceso de esta producción de moco debido a una agresión a las mucosas. A eso le llamamos una condición catarral. ¿Por qué les comento? Porque cuando ustedes lean o cuando ustedes ya me imagino ya empezaron a leer homeopatía, están leyendo la materia médica, van a ver que hay medicamentos que dicen, tiene catarro estomacal, catarro vesical, catarro pulmonar, ¿ok? A eso se refiere que, por ejemplo, catarro estomacal, quiere decir que dentro del tracto gastrointestinal hay alguna afección que está, vaya la redundancia, ¿no? Afectando las membranas, sobre todo las mucosas, y estas están produciendo una gran cantidad de moco. Catarro vesical. Vesic nos da la idea de la vejiga. ¿Okay? ¿Cómo vamos a notarlo? Pues el paciente va a estar orinando con moco. ¿Okay? Tiene un catarro vesical. ¿Va que va? Entonces, cuando decimos catarro, no solamente nos vamos a referir a la gripa, ¿no? Hay que ver de dónde viene ese catarro. Catarro pulmonar, catarro vesical, catarro estomacal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente que se envenena con aconitum? A los 10 minutos empieza a tener ardor, ardor en la boca, en el estómago y hay vómitos. Sé que apenas nos estamos empapando del lenguaje de homeopatía. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? A los 10 minutos hay ardor en la boca, en el estómago y en vómitos. Quiere decir que aconitum lo puedo utilizar cuando haya ardor en la boca, ardor en el estómago o cuando haya vómitos. ¿Ok? Ahora, no es el único medicamento. Hay más medicamentos. Por ejemplo, la semana pasada que vimos arsénico, recuerdan que dijimos que todos los dolores de arsénico son ardientes o ardorosos. Cuando vemos a sulfur, también vemos que sulfur tiene dolores ardientes. Por eso en homeopatía no podemos prescribir únicamente por un síntoma. ¿Okay? Hay que ver, como les decía la semana pasada, la totalidad sintomática. Bueno, eh, provoca aumento, luego después de estos ardores, va a empezar a aumentar las secreciones. Vienen las condiciones catarrales. ¿Ok? Sensación de calor, hinchazón y pinchazos que se van a extender rápidamente por todo el cuerpo. Todos estos son síntomas que puedo tratar yo con aconitum, que son los que experimentaron las personas que se estaban envenenando con esta planta. ¿Ok? Sensibilidad periférica disminuye. Sensibilidad periférica, si no estamos muy familiarizados con términos médicos, pues no es otra cosa más que mis manos y mis pies.
¿ok? Está a la periferia, tomando como línea media el centro, ¿ok? O en otro lado lo van a escuchar también como las partes distales, ¿ok? Entonces la sensibilidad periférica va a empezar a disminuir, movimientos respiratorios se van a hacer incompletos, doy, aquí estamos. En lugar de darle para adelante, le di para atrás. Movimientos respiratorios se hacen incompletos, el pulso va a empezar a perder fuerza, va a empezar a perder frecuencia y 35 a 40 minutos después el paciente está muerto. Así de potente es la aconitina. Pero bueno, para nuestro estudio, todos estos síntomas, que los vamos a ver más adelante, pero todos estos síntomas o en todas estas condiciones, yo puedo utilizar o podemos utilizar acónitum. ¿Quedó clara esta idea? Sí, ok. Eh, Aconitum para Hahnemann significó mucho. ¿Por qué? Porque Aconitum fue el primer medicamento que él pudo utilizar ya de una forma, digamos, en una consulta. Fue el primer medicamento que pudo utilizar en donde anteriormente se requería una sangría. ¿Sí? Recordemos que en la época de Hahnemann pues era común, ¿no?, hablarle al barbero o al cirujano para provocarle al paciente un sangrado, ¿no? Aconitum, imagínense la época, ¿no? En donde Hahnemann, con un medicamento en glóbulos, se llaman glóbulos, no se llaman chochos, aunque la mayoría de la gente dice chochos, pero nosotros le decimos glóbulos, ¿sí? Con unos glóbulos impregnados con medicamento, se los daba a la persona y se curaban, sin necesidad de sangrarlos. Quizá ahora no parezca mucho, pero en aquella época les aseguro que fue un gran adelanto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diferentes autores, o por lo menos dos de ellos, de los más importantes, con respecto a cuál es la esencia de Aconitum. Primero empezamos con Vitulcas, que les decía que es un autor que vamos a verlo en casi todas mis presentaciones. Vitulcas dice, trastornos agudos o crónicos que se presentan con temor a la muerte, aparición repentina por shock que amenaza la vida de la persona y agravación por exposición al frío seco. Vamos a explicarlo un poco. Digo, ya después que nos empapemos de todo el lenguaje, pues va a ser muy sencillo, ¿no? Quiere decir que yo lo puedo utilizar ya sea en un proceso agudo o crónico, que aparte de su enfermedad tenga temor a la muerte. O que lo que le esté afectando a la persona haya sido después de un shock. Por ejemplo, Aconitum es uno de los mejores medicamentos que pueden utilizar cuando la persona está en shock. En shock por una mala noticia, porque vio un accidente, porque vio un asalto o porque él fue víctima de un asalto. ¿Sí? Bien, en términos coloquiales, cuando a una persona le dicen denle un virote para el susto, pues mejor en lugar de virote denle aconitum. Siempre que son menos calorías. ¿Ok? Entonces, aconitum es uno de los mejores medicamentos cuando el paciente está en estado de shock. ¿Ok? Y característica de los síntomas de aconitum es que van a agravar o se presentaron por exponerse al aire frío y seco. Por eso les decía ahorita que vamos a entrar a una época en donde vamos a utilizar o va a ser eh, de mayor uso aconitum. Vamos a entrar en una época fría. ¿Ok? Ese es Vitulcas. Ahora, viendo otro de los autores que es Sankaran, Sankaran dice que la esencia de aconitum es cuando hay amenaza súbita e intensa que viene de afuera y parece desaparecer. ¿Se acuerdan?
esa tormenta que llega muy amenazante, hace su destrozo y desaparece, se va. Bueno, desaparece súbitamente, me faltó decir esto. Y también hay excitabilidad nerviosa, lo que Vitulca refería como estado de shock. ¿Ok? Hay una excitabilidad a nivel nervioso. ¿Ok? Bien. Entonces, sí, Araceli, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas Este, noches. una pregunta, maestro. Por ejemplo, ¿algún ejemplo que nos pueda dar con respecto a lo de amenaza súbita e intensa? Ujú. Mira, puede ser, por ejemplo, vamos a ver dos cosas, dos casos. Uno, la persona estuvo involucrada en un accidente, Ok, ¿ok? Fue una amenaza súbita, ¿no? O lo quisieron asaltar, o vio un hecho desagradable, ¿ok? Aquí a lo mejor no hay tanto amenaza, pero sí fue algo que le provocó un estado ujú, de shock. ok, bien, sí, Otra situación, le dan un diagnóstico de cáncer a la persona, por ejemplo. Entra en shock, acónito, ¿ok? Porque ahí sí y hay una amenaza, ¿no? Cuál es la amenaza? La enfermedad, ujú, ¿ok? ok, gracias. Ya, sale, te pongo un ejemplo. Cuando estaba en la escuela, pues bueno, pues, a la escuela venía mucha gente también de ciudades o de pequeñas ciudades alrededor, ¿no? De aquí de Guadalajara. Y habían un grupo eh, que se venían en una camioneta, pues no sé, unos cuatro o cinco compañeros. Y un día la que venía manejando llegó a la escuela y llegó mal, 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 mal. Toda nerviosa, fuera de sí, no sé, enfocada, en fin. Digo, no eran mis compañeros, ¿no? Estaban en otro grupo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando venían en la carretera, vieron un accidente. Y al parecer, alguien de los que estuvo involucrado en el accidente había fallecido. Ok, Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Porque en la escuela había un botiquín, pues uno de los maestros se enteró, le dieron acónitum y se regularizó, se estabilizó. ok, ¿Ok? Entonces, por eso digo, gracias. mira, sale como una forma así media coloquial. Cuando digan denle un virote para el susto, mejor denle acónitum. ¿Ok? Así va a ser como la relación. ¿Va? Bueno, entonces, es un medicamento que tiene acción en sistema nervioso central, en tejido muscular, en aparato circulatorio y en membranas y mucosas. ¿Ok? Los síntomas bueno, otra cosa. Sabemos, yo porque luego en una ocasión casi me quisieron ariar en una clase. Eh, sabemos, eso no es nuevo, sabemos que hay diferencia entre síntoma, signo y síndrome, ¿ok? Eso lo sabemos. Pero en la tradición, en el lenguaje común de la homeopatía, a todo le vamos a decir síntoma, ¿ok? Vamos a decir fiebre, vamos a decir que es síntoma, ¿ok? Vamos a decir, no sé, alucinaciones, lo vamos a tratar como síntoma, ¿ok? O sea, entonces es nada más por el lenguaje y por una mera tradición, para que no digan, no, chale, se me hace que este maestro no sabe, o sea, no sabe distinguir entre un síntoma y un signo, ¿ok? Bueno, entonces, con síntomas que aparecen, como habíamos mencionado, de forma repentina, brusca y síntomas muy violentos. ¿Ok? Repentina, como decía, salí por algo al carro, estaba lloviendo, me alcancé a mojar, regresé corriendo al consultorio y ya fue suficiente para empezar como se dicen, a moquear, ¿no? Apareció rápido y empezó a ver moco. Ah, porque se acuerdan, tiene condiciones catarrales. ¿Va?
Entonces, el paciente aconitum o el paciente donde queremos utilizar nosotros aconitum es muy sensible a los dolores. Los dolores para la persona que necesita aconitum son intolerantes, son muy insoportables. Incluso hay autores que dicen que el paciente llega a gritar por el dolor. ¿Ok? Les duele y les duele un buen. Ahora, cuando el paciente nos dice es que me duele, y nosotros vamos a meter todos esos síntomas a un programa que se llama repertorio, tenemos todos los síntomas, tenemos que hacerles algo que se llaman modalizarlos. ¿Sí? Tenemos que modalizar todos los síntomas. Por ejemplo, en este caso, el dolor. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, antes, una modalidad es toda aquella condición que modifica un síntoma, ¿sí? Ya sea que lo agrave o lo mejore. ¿Ok? Esa es una definición. Y digo, es una parte de la definición. Y la otra, dentro de la modalidad tenemos que saber cómo es esta situación. ¿A qué me refiero? Dice de acónitum, dolores intolerantes. Ok, ¿cómo vamos a modalizar? ¿Cómo son esos dolores? Porque nos vamos a dar cuenta cuando estamos leyendo ya cada vez más medicamentos. ¿Se acuerdan que Arsénico decía dolores ardientes? Ok, en aconitum son dolores desgarrantes. El paciente va a sentir como que sí, me están desgarrando. ¿Qué otro tipo de dolores hay? Pues hay dolores presivos. Siento como que me están presionando. Hay dolores tironeantes, como que se me están tirando. Hay dolores martillantes, que están pegando con un martillo. Hay dolores, es bien lógico, ¿no? Hay dolores explosivos. Siento que me está estallando la cabeza. Hay dolores, está un poquito más, tiene más truco. Hay dolores lancinantes. Lancinantes es como que si me están picando con una lanza, ¿ok? O dolores como piquetes, el paciente va a decir como piquetes. Eso nosotros lo vamos a ubicar como dolor lancinante, ¿ok? Entonces, cuando estamos con el paciente, no solamente es me duele, por ejemplo, me duele la cabeza, es cómo te duele la cabeza. ¿Sí? Como que te estalla, como que te la están presionando, como que eh, tienes clavos, como que se está quemando, no sé. Esa es una parte de la modalización. Y la otra, ¿cómo se mejora ese síntoma? Con la luz, con la oscuridad, con lo frío, con el calor. Todo esto, ¿para qué modalizamos? Modalizamos para llegar a la individualidad. Porque se acuerdan que lo dijimos en la primera clase. Oye, ¿qué tienes para el dolor de cabeza? ¿Qué tienes para el asma? Nada. Platícame cómo es tu asma, platícame cómo tu es dolor de cabeza y entonces sí ya tengo un medicamento para eso. Para eso nos sirve la modelización. ¿Va que va? Entonces, una modalidad de aconitum es que va a grabar toda su situación, va a grabar en la noche. Está muy inquieto y todo va a empeorar en la noche. Y algo que nos vamos a dar cuenta es que los pacientes que tienen miedo a la muerte, por ejemplo, aconitum tiene mucho miedo a la muerte, todos aquellos medicamentos, todos aquellos pacientes que tienen temor a la muerte, casi siempre van a agravar en la noche, porque relacionan la noche con la muerte. Entonces se va acercando la noche y toda mi cuestión, sobre todo la mental, empieza a agravar. ¿Va? Bueno, eso es nada más como un paréntesis. Seguimos con aconitum. En donde quiera que queramos utilizar aconitum, debe de haber por lo menos alguno de estas tres situaciones. Angustia mental, preocupación o miedos. Sobre todo miedo a la muerte. Entonces decíamos, ahí salí, pues estaba lloviendo, me mojé y empecé
con síntomas como de gripa, de catarro. ¿Ok? ¿Cómo está tu situación mental? ¿Cómo te hace sentir esta enfermedad, esto que tienes? No, pues es que siento que me voy a morir. No, es que me siento mal. ¿Ok? Hay angustia mental, hay preocupación. ¿Ok? Entonces, angustia mental, preocupación y miedo, alguna de las tres, o las tres, o dos, van a estar presentes en donde queramos nosotros utilizar acónito. ¿Va que va? Ahora, no sé si lo comenté la semana pasada. Siempre voy a empezar a platicar como a grandes rasgos la personalidad de acónito. Y luego ya nos vamos a ver a síntomas mentales, síntomas generales y síntomas particulares. ¿Por qué? Porque ya después, por ahí a mediados del curso, que toquemos el tema de enfermedades agudas y enfermedades crónicas, nos vamos a dar cuenta, pero bien, se lo voy diciendo para que lo tomemos en cuenta, que en procesos crónicos vamos a prescribir más por la persona, ¿verdad? Por todos estos rasgos, por la personalidad. Y no tiene que tener todos los rasgos, ¿sí? O sea, no tiene que parecer como que si el paciente agarró la materia médica y me los leyó de corrido, ¿no? Pero si dices, pero si de 10 síntomas, 5 o 6 son muy de este medicamento, pues ya lo hicimos, ¿ok? Y en síntomas, en procesos agudos, vamos a darle más fuerza a los síntomas particulares, pero sin dejar de lado la situación mental, ¿ok? Eso es, como digo, ya después lo vamos a ir explicando. Entonces, estos son, así a grandes rasgos, las características principales de la personalidad de acónito. Ahora sí, vemos los principales síntomas mentales y no te digo los principales, porque si nosotros leemos aconitum, no sé, a lo mejor va a ser un medicamento que tiene cerca de 1000 síntomas. ¿Ok? Entonces serían clases de 3 o 4 horas. ¿Va? Uno de los más importantes síntomas mentales es lo que les comentaba hace un momento, predice el momento de su muerte. ¿Ok? Sus pensamientos van a girar alrededor de la muerte, de su muerte. La presiente, la predice. Sí, como digo, o sea, no es tanto así como, o bueno, por lo menos a mí no me ha tocado, ¿no? Es decir, sí, es que yo me voy a morir el 14 de agosto a las 21:35. No, pero sí como ese paciente del año pasado que me decía, ¿sabe qué? Se me hace que no voy a llegar vivo a diciembre. Estaba presintiendo su muerte. Y pues bueno, le falló porque sí lo curamos, afortunadamente. ¿Ok? Con respecto al tema de la muerte, dice materia médica de Allen, y esta es otra de las indicaciones, hay mucho miedo, sobre todo en las embarazadas y al momento del parto. Mujeres embarazadas que dicen que me voy a morir, ¿sí? O me voy a morir en la plancha, ¿sí? Ahí podemos dar acónito. Una de las enormes ventajas de la homeopatía es que la podemos utilizar en las embarazadas. ¿Ok? Entonces hay un verdadero terror a morir, especialmente en el embarazo y durante el parto. La persona, la mujer embarazada va a tener una expresión ansiosa, asustada, y pues lógico, ¿no? La vida se le va a volver eh, miserable. Esto lo podemos leer en materia médica de Allen. Araceli, te escucho. Gracias. Por ejemplo, ahorita que menciona de las embarazadas, en la mayoría de Ajá. los tratamientos de la medicina o cualquier tratamiento siempre hacen recomendaciones con respecto a administrarlo embarazadas y menores de 2 años. Aquí sí, Ujú, vamos a suponer que si son embarazadas y tienen el síntoma, ¿hay alguna restricción, llámese en dosis, en frecuencia, en ujú. cantidad, por el hecho de que sean embarazadas? ¿O es Ok, igual? es igual. Eso Ok. es lo que decía, es una de las ventajas de, de la homeopatía. Me acuerdo que había un médico que nos decía, en la embarazada ni agua.
Bueno, o sea, entiende, ¿no? Por los cuidados, ¿no? Que hay que tener, dice, ¿no? Ni agua le den. Entonces, pero con la homeopatía sí, sin ningún problema. Ok, Bien, gracias. vamos adelantándonos a esa clase de la elección de las potencias. Como regla general, a menor potencia podemos darlo más seguido. A mayor potencia lo vamos a dar más espaciado. ¿Cuánto es menor potencia? ¿Cuánto es más espaciado? Eso sí, ya lo vemos en otra clase, ¿no? Pero eso lo podemos ir grabando ya de una vez. A menor potencia lo puedo dar más seguido. A mayor potencia hay que darlo más espaciado, cada 12, cada 24 horas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tiene? Va a tener mucha ansiedad. Semana pasada vimos que el arsénico tiene ansiedad, pero ¿por qué tiene ansiedad arsénico? ¿Se acuerdan? Porque pues, es una persona con mucha falta de confianza en él, es muy inseguro. Aconitum va a tener mucha ansiedad, pero ¿cuándo va a presentarse la ansiedad? Dice, acompañada con el trastorno más trivial. Tengo gripa, ya me dio ansiedad. Traigo un dolor de cabeza y ya yo ando ansioso. ¿Ok? Que le estoy platicando, ansiedad cada que se enferma, ansiedad cada que se siente mal, a la ansiedad, bueno, a esta relación se le conoce como un síntoma concomitante. Por si algún día lo leen, un síntoma concomitante es aquel que aparece siempre de la mano de otro. Cada que me duele la cabeza me pasa esto. Cada que me preocupo me pasa esto. Cada que tengo ciática tengo esta otra cosa, ¿no? O sea, esa relación entre dos eventos lo conocemos como síntomas concomitantes. ¿Ok? Y entonces, hablando de la ansiedad, dice que viene acompañado del trastorno más trivial. ¿Cuándo es cuando tengo, bueno, si yo fuera acónito, ¿no? ¿Cuándo es cuando tengo mayor o aumenta mi ansiedad? En los escalofríos, cuando tiene fiebre, cuando tiene dolor o cuando tiene dolor de cabeza, en las cefaleas. ¿Ok? Ahí es cuando va a presentarse, entonces podemos decir escalofríos con ansiedad, fiebre con ansiedad, dolores, cualquier tipo de dolor con ansiedad, cefaleas con ansiedad. ¿Ok? Ahora, tip. Bueno, no tip. Eh, si ustedes leyeron a Vygotsky, quizá apareció por ahí una palabrita que decía chuchos. ¿Ok? Chuchos. ¿A qué se refiere Vygotsky cuando dice chuchos? Se refiere a los escalofríos. ¿Ok? Fiebre con chuchos, es decir, fiebre con escalofríos. Chuchos por destaparse, ¿ok? Escalofríos por destaparme. ¿Ok? ¿Por qué existen todas estas palabras? Digo así de forma muy rápida, ¿no? Pero nos sirve para nuestro eh, lenguaje homeopático. ¿Por qué existen todo este tipo de palabras así media raras? Bueno, raras para nosotros. ¿Cómo nos llega la información de la homeopatía a nosotros? Pues bueno, toda la información originalmente venía de Alemania, ¿no? Que es donde estaba Hahnemann. Y luego empezaron a migrar ya homeópatas, alumnos de, de Hahnemann, Hering, por ejemplo, a Hering lo vamos a ver la próxima semana, llegan a Estados Unidos, o sea, ya llegan a América. Y entonces estos médicos alemanes llegan a Norteamérica y pues empiezan a fundar escuelas, pero muchas veces ellos hacían las traducciones de los libros al inglés. Veto a saber si hablaban bien inglés o no, o a lo mejor no sabían pollito chicken. Ok, entonces hacían la traducción. Y luego de inglés de Estados Unidos, por alguna razón, no sé por qué, se fueron directamente a Argentina. Y entonces en Argentina tradujeron del inglés al español, pero al español o con el lenguaje que se utiliza en el cono sur. Entre ellos, por ejemplo, esta palabrita, chuchos.
y luego ya de allá llegó a México. Cuando nosotros veamos la historia del primer medicamento, ahí vamos a ver esta palabra chucho. Chucho o chuchos viene del árbol de la China, que es de donde se sacó el primer medicamento, ya después vamos a ver su historia, y ese árbol se llamaba, era conocido como Carachuchu Yarachuchu. Cara, árbol, chuchu era enfermedad o era fiebre. Entonces de ahí se adoptó ese chuchu y fue degenerándose hasta quedar como chucho. ¿Ok? Entonces así vamos a ir viendo algunas palabritas así medias raras, sí, son este cuate de dónde está acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Se acuerdan que arsénico en la noche no podía estar en una sola cama, ¿no? Se parece a mi primo Luis. Luego les platico de mi primo Luis. Él, pero no podía estar en una sola cama. Bueno, luego les cuento tu historia. Entonces, eh, Aconitum también tiene mucha inquietud. También tiene mucha inquietud, dijimos, sobre todo en la noche. Y lo que más vamos a ver en la ansiedad de Aconitum, en la inquietud de Aconitum en la cama, es que va a estar girando, va a estar moviéndose. Sí, puede saltar de ella, ¿no? Puede levantarse, pero casi siempre Aconitum va a estar moviéndose dentro de la cama. ¿Sí? Tenía un maestro que decía, te acuerdas, te da 3 vueltas a la derecha y luego 2 a la izquierda, ¿no? Y luego otra vez repite. Y todo, si le hablan, un ruido, cualquier cosa que lo saque de su tranquilidad, de su sueño, lo va a sobresaltar. Porque se acuerdan que estamos frente a un paciente, bueno, un medicamento que tiene acción en el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces va a haber una hiperexcitabilidad, como lo habíamos comentado casi al inicio. ¿Va? Principales miedos de Aconitum, o nuevamente creo que ya vamos dominando este término, quiere decir que lo puedo utilizar en personas que tengan miedo a la oscuridad. No es el único medicamento, ¿no? Porque vamos a ver, por ejemplo, fósforo también, estremonio también, o sea, hay varios medicamentos. Pero bueno, Aconitum tiene miedo a la oscuridad. ¿Ok? Que es lo mismo, entonces lo puedo utilizar en un paciente con miedo a la oscuridad. ¿Qué más tiene miedo? Dentro de sus fobias, a lugares encerrados, tiene claustrofobia, o lugares estrechos, ¿sí? Que todo entra, sabemos que hay diferencia, pues, pero todo entra como claustrofobia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a lugares estrechos? ¿Por qué tiene este miedo a lugares encerrados? Porque tiene mucho miedo a sofocarse y sobre todo a morir sofocado. La quesis es otro medicamento que vamos a ver que también tiene este miedo a la sofocación. Y entonces, como tengo miedo a lugares estrechos, a lugares apretados, como tengo miedo a morirme sofocado, va a tener mucho miedo a ir a una multitud. ¿Ok? Entonces tiene temor a las multitudes. Otro, otro miedo muy marcado de Aconitum, miedo a los temblores. Ahora, todos estos miedos, bueno, todos los miedos que veamos en todos los medicamentos son o tienen que ser, para poderlos considerar como un síntoma, tienen que ser irracionales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a ver que hay medicamentos que tienen miedo a los perros. Pues sí, pero si de niño un perro te puso una arrastrada y te mordió una nylon, pues es lógico que le voy a tener miedo a los perros. ¿Ok? Pero si nunca te ha hecho nada un perro y aún así le tengo miedo, entonces sí ya es un síntoma mental. ¿Ok? Entonces sí entra. Miedo a los temblores, sí, también cualquiera diría, sí, pues es que si no has estado en un temblor no sabes lo feo que se siente. Sí, entiendo esa parte. Pero para ser considerado un miedo a los temblores,
son aquellas personas que ya casi no duermen o se quieren dormir vestidas, ¿no? Y casi casi con los zapatos en la mano, ¿ok? O sea, son miedos de veras patológicos, a veces son miedos que paralizan a las personas, ¿ok? Dentro de miedos, bueno, no es precisamente un miedo, pero dijimos estado ansioso después de un susto, después de un shock. ¿Sí? Vio un accidente, vio un asalto, a él lo asaltaron, le dieron una mala noticia, ¿sí? Está en un estado de shock. Y quizá es el mejor medicamento cuando hay miedo a la muerte. ¿Sí? Bueno, síntomas generales. Sabemos que un síntoma general, entonces, o dentro de los síntomas generales, van a entrar todos aquellos que afecten a todo el organismo. ¿Ok? Esos son síntomas generales. ¿En dónde podemos utilizar aconitum? En trastornos que aparezcan por haberse expuesto al frío seco. ¿Ok? Digo, yo puse la idea, ¿no? De que salí, pero pues puede ser por viento, por corrientes de aire, por cambios bruscos, especialmente si sudó. Eh, Estaba muy calientito en una habitación y alguien llegó y abrió las ventanas y entró una ráfaga de viento y ya fue suficiente para que me diera gripa. ¿Ok? Digo, estos trastornos agudos casi siempre van a ser eh, cuestiones de vías respiratorias superiores. Y aquí va a haber un síntoma que parece así medio raro. Bueno, veo que está escribiendo, me espero un poquitín. ¿Listo? Un síntoma que parece así medio raro. Dice, efectos de tiempo muy caluroso. O sea, no es que el calor me haga daño, ¿no? Porque soy una persona friolenta. Al contrario, el calor me beneficia. ¿A qué se refiere este de efectos de tiempos calurosos? Que estoy con mucho calor y de repente alguien llega y pone el aire acondicionado que nada más falta que salgan los pingüinos, ¿ok? Entonces estaba muy caluroso, pero me enfriaron de forma pues muy rápida, ¿ok? Araceli, te escucho. No te escucho, está cancelado tu micrófono. Perdón, Sí. comentaba que justamente en eso estaba pensando ahorita que comentaba sobre los cambios bruscos de temperatura. Yo vivo aquí Ujú. en Puerto Vallarta, entonces, Ok. pues el calor es a veces insoportable. Ir Ujú. casi a cualquier lugar al que llegue uno, al trabajo, al centro comercial, a cualquier lugar, aire acondicionado. Y aquí es muy común que a pesar del calor que hace, la gente anda con esa secreción, con ese flujo nasal, con ese dolor de garganta por los cambios bruscos de temperatura, a pesar de que no son tiempos de frío. Pero ahorita que lo comenta, Ujú. me hizo mucho clic. Sí. Sí, o sea, vienes en el carro, a lo mejor aclimatado, lo dejas en el estacionamiento y en lo que cruzas del estacionamiento a la plaza, pues está caliente, abres la puerta del centro comercial y hasta se siente, ¿no? El aire. Sí. Eso entraría aquí como efectos de tiempo muy caluroso, ¿ok? No es que el calor me agrade, porque vamos a ver que hay medicamentos que el calor los agrava. No, al contrario, porque yo estaba bien caliente y me enfriaron, ¿ok? Bien. Eh, Aparte de esas, digo, una parte. Dijimos que tiene cuestiones catarrales, ¿no? Y las cuestiones catarrales dijimos que es una agresión a las mucosas, que esos van a producir más moco. Pero uno de los primeros, uno de los primeros mecanismos, o el primer mecanismo de defensa cuando pensamos en la serie blanca, o sea, en todo lo que son los glóbulos blancos, el primer mecanismo de defensa es la inflamación,
¿Ok? La inflamación entra dentro del parte del sistema de defensa. Entonces, pues si pensamos en una cuestión catarral, tenemos que pensar en que hay inflamación. ¿Ok? Entonces, los síntomas de aconitum se presentan con inflamación. ¿Ok? Fiebre. Luego hay una idea, mala idea. Que si tiene fiebre, dale belladona. ¿Por qué? No todas las, vamos a ver que no todas las fiebres son de belladona. ¿Ok? Cada medicamento, bueno, los medicamentos que tienen fiebre, cada uno va a tener una característica muy especial, como para decir, si le voy a dar belladona, o le voy a dar fósforo, o le voy a dar aconitum, o le voy a dar estramonio, o le voy a dar pirogenium, ¿sí? O sea, todos los medicamentos van a tener alguna característica. ¿Cuál es la característica de la fiebre de aconitum? ¿Ok? Va a ser una fiebre que va a aparecer de forma brusca. ¿Sí? Otra vez, el prodromo va a ser muy, muy pequeño. Va a aparecer rápido, ¡pum! Rápido. No es que vaya subiendo poco a poco la temperatura, me parece que le está dando fiebre. No, rápido le aparece. ¿Se acuerdan? La tormenta llega rápido, hace destrozos, se va. Entonces, aparición brusca. Síntomas de acónitum, aparición brusca, aparición violenta. ¿Ok? Dice, incluso cuando no hay localización o acompañando, dice, y acompañados de temor a morir. ¿Ok? Entonces, fiebre rápida. Ahorita vamos a ver otras dos características, bueno, otras dos láminas con características de la fiebre. Fiebre rápida, pero sobre todo empieza a haber temor a morir. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene la fiebre de acónitum? La fiebre va a empezar con escalofríos, con chuchos. Y se acuerdan que vimos ahorita hace algunas diapositivas que había ansiedad cuando había chuchos. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Aparte con el miedo a morir, voy a estar muy ansioso. ¿Ok? Es más o menos para que se den una idea, es como cuando a los hombres nos da gripa. ¿Sí? Que le hablamos al notario para hacer nuestro testamento. Pero bueno, es que a ustedes mujeres nunca les ha dado una gripa de las que nos suele dar a los hombres. ¿Ok? Dicen que es más o menos como un dolor de parto, más o menos así como para darnos una idea. ¿Ok? Entonces, así va a ser la fiebre de acónitum. ¿Sí? Una fiebre que pienso que me voy a morir y estoy muy ansioso. Nos hubieran dado acónitum a todos los hombres de niños, ¿no? La piel de acónitum va a estar roja y va a estar seca. ¿Ok? No suda. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, la fiebre de belladona sí suda. Aconitum no suda. Y a pesar de no sudar, va a tener mucha sed. ¿Y qué creen? Belladona no tiene sed. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, es una fiebre seca, o sea, que no está sudando y tiene mucha sed, belladona no le va a hacer nada. Y entonces va a decir, no, pues es que la homeopatía no sirve. No, pues es que no le diste el medicamento adecuado. Recuerdo que había un maestro que decía, la homeopatía no falla, el que falla es el homeópata. ¿Ok? Entonces, estos pequeños detalles es lo que nos hace diferentes. Esto es lo que yo a veces les comento a los alumnos, es así como el bordado fino. Esto es lo que nos diferencia. Y dejamos de pensar, para fiebre, belladona. ¿Por qué? No siempre. ¿Va acá? Entonces, ¿qué sensaciones van a acompañar siempre al paciente? ¿O pueden acompañarlo? Sequedad, sobre todo resequedad en mucosas. Sequedad, por eso no está sudando. Hormigueo. ¿Te acuerdan cuando dijimos que del paciente que se envenenaba con aconitum, que empezaba a tener hormigueo, empezaba a tener ¿cómo se llama? Adormecimiento de miembros periféricos? Pues aquí está, ¿no? Hay hormigueo, adormecimiento. Ahora, latidos. Cuando nosotros leemos en libros de homeopatía latidos o pulsaciones, se va a referir no tan fuerte, pero se va a referir a una especie como de taquicardia.
empiezo a tener anormalidad en mi ritmo cardíaco, empiezo a tener, depende el tema que estén tocando, empiezo a tener anormalidades y irregularidades en mis pulsos. ¿Ok? Los trastornos de acónito generalmente van a aparecer en la noche, sobre todo alrededor de la medianoche. Son, son pacientes, o lo puedo utilizar, en personas que tienen una gran tendencia a resfriarse. Lo que comentaba ahorita su compañera Araceli, ¿no? Aunque no es época de frío, ya traigo ahí la rinorrea, ¿no? Y traigo la mocasín de fuera. Pero gran tendencia a resfriarse. Y dentro de los síntomas particulares, empezamos en cara, bueno, cabeza, vértigo, especialmente después de un susto o de un shock. ¿Sí? Hasta me mareé. ¿Sí? Vi un accidente y siento que me estoy moviendo. Me dieron una mala noticia, me despidieron y me empezó a dar vértigo. ¿Sí? Vértigo, especialmente después de un susto o de un shock. Aconitum también tiene otitis, una otitis media. ¿Cómo es, qué característica tiene esa otitis? De aparición brusca, ¿no? Aparece repentinamente. Generalmente después de exponerse a un viento, como es el viento, viento frío y seco. Ese otro síntoma de cara, a lo mejor me ha faltado ser más observador. La verdad, no lo he visto muy marcado y viene como muy importante, una mejilla roja y la otra pálida. Y no es que parezca paleta bicolor, ¿no? O sea, una roja y la otra blanca, pero sí se ve ligeramente más, más colorada una mejilla comparada con otra. ¿Ok? Pero es que, ahí, me pregunto aquí en el chat. Me, materia médica de Allen. am, creo que sí. Creo que sí. No sé si me pregunto si tengo materia médica de Allen. No sé si dentro del paquete de materias médicas que les van a enviar viene Allen. Si no, mándeme mensaje y se lo hago llegar sin problema. Las grabaciones van a venir, las explicaciones, sí. Va a ser la grabación así, tal cual, así se las hacen llegar. ¿Ok? Con todas estas explicaciones. ¿Ok? Entonces, cerramos esto. Bien. ¿Qué más? A nivel rinofaringio, sabor amargo en la boca. Importante. Sabor amargo. Mejilla roja. Son síntomas muy importantes. Otitis, ¿por qué no lo ponemos? Porque hay otros medicamentos que actúan mejor en otitis. Pero bueno, este también tiene otitis. ¿Ok? Pulsatila funciona muy bien. Camomila es uno de los primeros que pensamos. Pero bueno, acónito tiene. A nivel gastrointestinal, mucha sed. Y sobre todo de bebidas frías. Y esto también es muy importante. ¿Por qué lo ponemos en estómago? No sé si lo habíamos dicho con arsénico. Porque cuando ustedes buscan el síntoma sed, y ya dijimos, ¿no? Que hay diferencia entre todas estas chuchas, nosotros le decimos síntoma, el síntoma sed va a venir o viene en el capítulo estómago. Por eso, cuando hablemos de sed o ausencia de sed en las presentaciones, lo voy a poner siempre en gastrointestinal. ¿Ok? Esa es la explicación. Si nos vamos un poquito más abajo, nos vamos a urogenital. Paciente tiene, y este es muy, 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 muy importante, retención de orina en infantes o en madres después de un parto. Niños que retienen, que no pueden orinar,
o mujeres que por alguna razón, después de dar a luz, no pueden orinar. Hicimos mención del miedo durante el embarazo, pues, especialmente útil en mujeres durante la labor de parto. Y cuando dicen, "No, es que me voy a morir, es que me estoy muriendo. Mira, desgraciado, lo que me hiciste". ¿Sí? Eh, ahí, ahí puede ser acónito. Le ahorramos un cazuelazo en la cabeza al marido. ¿Ok? Entonces, mucho miedo, sobre todo al momento de dar a luz, al momento del parto, porque tiene la certeza, sabe que se va a morir. Bueno, siente que está muriendo, ¿no? En tórax, aconitum es uno de los principales remedios para fases tempranas de Krupp. Krupp, pues la entendemos como una laringotraqueitis, ¿ok? De Krupp. Porque vamos a ver que hay medicamentos que dicen que tienen falso Krupp. Eso ya después lo platicamos, ¿ok? Neumonías, angina o infarto agudo al miocardio. Aquí dos cosas. Uno, angina. Una angina, digo, no es los que se nos suben al pescuezo, ¿no? Una angina es un dolor, hijo de la fregada. Quise buscar una palabra más decente, pero es un dolor muy, muy intenso. Por eso hablamos una angina de pecho, un dolor anginoso, ¿sí? Siento que me estoy infartando, ¿ok? Entonces, pero no se infarta, ¿ok? Entonces, aconitum nos sirve en angina o en infarto agudo del miocardio. En infarto, quizá el mejor medicamento, y eso lo vamos a ver al final de este diplomado, vamos a ver los 5 medicamentos cardíacos, es este, Cactus grandiflorus. Cactus grandiflorus es quizá el mejor medicamento para infartos. Pero bueno, aconitum también tiene infarto, ¿ok? Y angina. ¿Va que va? Bien, y pues que nos faltan las damas, ¿verdad? Deseos, aversiones, mejorías y agravaciones, que no es otra cosa más que formas en cómo nos ayudan a modalizar, ¿ok? Entonces, el paciente aconitum, y siempre estas preguntas de las damas, ya cuando veamos la toma del caso, o cómo tomar un caso, pues, vamos a ver que esas son de las preguntas que le hacemos al final al paciente, ¿eh? Tiene deseos de cerveza, de vino y de bebidas frías. La A de aversión, no hay registradas, no hay aversiones registradas. Va a mejorar cuando comienza a sudar, o sea, es decir, tus síntomas mejoran cuando empieza a sudar o al aire libre y sus síntomas agravan por el frío intenso y brusco y hacia la medianoche. Nos falta la S de sensibilidad. Es muy sensible a los ruidos, a la luz, a la música, lo voy a poner triste, y a los olores fuertes o u olores desagradables. ¿Okay? Entonces, estas son las damas de aconitum. ¿Okay? Ahora, para terminar esta parte de aconitum, el medicamento, les decía, ¿no? De la fiebre de belladona y que también hay fiebres de fósforo. Entonces, vamos viendo cómo las diferenciamos. ¿Okay? Vamos haciendo el diagnóstico diferencial. ¿Cuándo uso belladona? ¿Cuándo uso aconitum en la fiebre? Porque vemos nosotros que la fiebre de belladona es súbita, es violenta, se parece a aconitum, fiebre alta,
hay palpitaciones, hay enrojecimiento de la cara. Todo esto se parece a acónitum. ¿Cómo los diferenció? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Belladona es menos sediento, de hecho, no tiene sed. Aconitum vimos que tiene mucha sed. ¿Ok? Belladona, casi todos sus dolores van a ser del lado derecho. Aconitum no tiene lateralidad. Belladona no tiene ansiedad ni inquietud. Pero quizá la diferencia más importante de belladona, que de hecho por eso se llama belladona, luego ya después vamos a ver el medicamento belladona, las pupilas están dilatadas. ¿Okay? Hay midriasis. Yo veo al paciente con fiebre, le ves el ojo, va a tener la pupila dilatada. Esa pupila dilatada también nos indica que es de belladona. Aconitum no tiene pupila dilatada. ¿Ok? Eso es comparando, perdón, la fiebre de aconitum con la de belladona. Si comparo con fósforo, ¿en qué se parece la fiebre de fósforo y la fiebre de belladona? En el miedo a morir, en que desean la compañía, en los ataques de pánico, ¿sí? Ya después vamos a ver fósforo. ¿Y en qué se diferencian? Fósforo, y eso es muy importante, tiene mucho miedo a las tormentas eléctricas. Aconitum no. Fósforo tiene mucho miedo al futuro. Pero quizá, así como dijimos de belladona, que era la pupila dilatada, quizá el síntoma más característico de fósforo es, a fósforo no le gusta el chocolate, le encanta, ama el chocolate, ¿ok? Cosa que a Aconitum no. Entonces, si se fijan, puede haber características que nos hacen pensar que es lo mismo, pero ya cuando nos vamos a los detalles, vemos que entonces tenemos fiebres de aconitum, fiebres de belladona, fiebres de fósforo, ya después vamos a ver fiebres, por ejemplo, de estramonio, les decía de pirogenium, mm, creo que son de los que más vemos. ¿Ok? Y bueno, ¿se acuerdan? Esta era la imagen que estaba al inicio de la charla. Aquí podemos ver varios de los síntomas más importantes de aconitum. Uno, la grabación por corrientes de aire frío. Dos, los sustos. Tres, la ansiedad. El temor a la muerte, el temor a morir, que precisamente predice el momento de su muerte. Y la jarrita ahí de agua, deseos de bebidas frías. ¿Va? Próxima semana. ¿Qué vamos a ver próxima semana? Vamos a ver un medicamento bien padre. Bien padre porque es bien estoico, ¿no? Bien, bien duro, bien controlador, pero siempre va a necesitar a su mamá, ¿ok? Que es el medicamento Calicarbonicum. Eh, Cuando ustedes lean la materia médica, se van a dar cuenta que hay muchos calis. Cali arsenicoso, cali iodato, cali bicromicum. Esos ahorita no los vean. Vean únicamente a cali carbonicum. ¿Ok? Son patogenesias con síntomas diferentes cada uno de los calis. ¿Va que va? Entonces vamos a ver a cali carbonicum. Bien, entonces con esto terminamos esta plática de aconitum. Déjenme dejar de compartir para verlos así más grandotes. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, o vamos por las otras de una vez. ¿Todo bien? Todo ello. Sí. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, déjenme, es que estoy abriendo aquí en el monitor la otra presentación. Ok, vamos a hablar ahora sí, ya empezando a adentrarnos a la filosofía. Como les decía en la primera clase, un homeópata sin filosofía es como, gracias, gracias, no sé cómo se llama, iPad, gracias. Eh, un, un filósofo, un homeópata sin filosofía, pues es como un barco sin brújula, ¿no? Ah, es que ahora salió esta tendencia, ay, me voy para esa tendencia. No, es que siempre no, ahora se está usando la homeopatía así, ahora cambio para acá, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una guía, que es
pues nuestra filosofía homeopática que está contenida, como les decía la semana pasada, en el libro de El Organón. Ahorita no es que no vamos a hablar tanto del Organón, vamos a hablar de un personaje eh, que es un pilar de la homeopatía, que es James Taylor Kent. Le decimos Kent únicamente, Kent para los cuates. Es este cuate, bigotón. Kent. Kent tiene un libro muy importante que se llama precisamente Filosofía Homeopática de Kent. Y la filosofía homeopática, ese libro de Filosofía Homeopática de Kent, son muchas lecciones. Hoy vamos a ver la lección 1. No vamos a ver todas las lecciones, nada más vamos a hablar de 2, porque si no, pues, casi medio diplomado se nos iría hablando de un solo libro, ¿no? Hoy vamos a ver la lección 1, que le llamamos El Enfermo. ¿Quién es Kent? ¿De dónde salió? ¿Por qué es tan importante para la homeopatía? Bueno, resulta que Kent era médico alópata, ¿ok? Él vivía en Estados Unidos, muy feliz, en una casita blanca, con su jardín adelante, la puerta pintada de rosa, muy bonita. Bueno, no sé ni cómo era la casa, ¿no? Pero bueno, era médico alópata en Estados Unidos. Pero ándale que la esposa de Ken estaba enferma. Tenía un padecimiento que se conoce como, se llama, miastenia gravis, ¿ok? Y no se podía ni mover la pobrecita. Y entonces Kent la trató con alopatía, sin ningún resultado. Le llevó el caso varios amigos de Kent, médicos pues, incluso el director del hospital, y nadie la podía curar. En esa época, pues ya había en Estados Unidos homeópatas, pero como hasta ahora, pues todavía nos siguen diciendo charlatán. Y entonces alguien le dijo a la esposa de Ken, oye, ¿por qué no le hablas a tal médico que es homeópata que venga a curarte, que venga a atenderte, ¿no? Porque en aquella época pues, el médico iba a la casa, ¿no? Del paciente. Lógico que, pues ya se imaginarán que Ken hasta los bigotes se le pararon, ¿no? ¿Cómo un homeópata va a andar viniendo aquí a mi casa? No, ok. Pero bueno, fue tal la insistencia de la mujer que qué nos queda, ¿no? Cuando la esposa te dice algo, pues, sí, mi vida, sí, borreguito, lo que tú digas, ¿sí? Y entonces ya los bigotes de Ken se le volvieron a bajar. Y entonces llegó el homeópata a casa de Ken. Y Ken le dijo, ¿sabes qué? Ok, vas a ver a mi esposa, pero con 2 condiciones. Una, yo voy a estar presente cuando tú la interrogues, porque Ken decía, pues este es un charlatán, ¿no? Entonces yo voy a estar presente cuando tú la interrogues. Y 2, si le vas a dar algo, yo quiero ver cómo preparas el medicamento. Y entonces el homeópata dijo, está bien, adelante, estás en tu casa. Sí, entonces ya el médico homeópata empezó a ver a la mujer que le decía que tenía miastenia gravis. Ya se imaginarán, ¿no? Para no hacer el cuento largo, la curó. Y Me entonces, dijeron que ¿qué? tú estabas acá. Mande, Sí, pero doctor. no hable, estoy en una Ah, no, reunión. ok, no eran nosotros. Entonces, a Ken pues le sorprendió, ¿no? Que haya curado a su esposa, cosa que ni sus amigos ni el director había podido. Y entonces, eh, pues Ken le dijo, a ver, ¿sabes qué? Enséñame esta medicina que estás haciendo tú, que estás haciendo homeopatía. Y entonces cuenta la historia, pues ya para terminar esto y empezar con la lección 1, que Kent, pues como se imaginarán, se hizo homeópata, se hizo muy bueno, empezó a dar pláticas de homeopatía y uno de sus alumnos, que se llama Pierre Schmidt, de hecho Pierre Schmidt tiene un libro que se llama El arte de interrogar, que es un libro que vemos por ahí de texto, más o menos, cuando empezamos a ver pacientes. Se llama El arte de interrogar. Es un libro chiquito que en una tarde de estreñimiento lo puedes leer fácilmente.
¿Ok? Entonces, Pierre Schmidt le dijo a Kent, que era alumno de Kent, dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú das tu plática y yo hago las anotaciones? Claro, Pierre Schmidt también trabajó junto con la esposa de Kent. Entonces, entre la esposa de Kent y este alumno, Pierre Schmidt, hicieron el libro del que le estoy hablando, que se llama Filosofía Homeopática de Kent, que se llama de Kent porque pues, él se quedaba las clases, ¿no? Y entonces son todas o muchas de sus lecciones que él daba, ¿va? Y hoy vamos a ver entonces la lección uno, en donde nos vamos a dar una idea cómo vemos nosotros al enfermo, qué es para nosotros un enfermo, ¿ok? Una de las cosas que le llamó la atención a Kent, y ya esto ya es parte de la lección uno, que Kent decía, en la homeopatía hay principios que rigen y gobiernan la práctica médica. Decía que los homeópatas tienen un método. Estas reglas no han cambiado desde épocas de Hahnemann. Para que nos ubiquemos, Kent estuvo más o menos como 100 años después de Hahnemann. Nosotros estamos más o menos como 200 años. O sea, él estaría como en medio de nosotros y de Hahnemann, ¿no? Entonces, él decía, en la homeopatía hay principios. ¿Por qué decía esto? Porque él todavía venía con el pensamiento alopático, ¿no? Ahorita vamos a ver a más detalle cómo afectaba el pensamiento alopático en Kent. Dentro de estos principios, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Los 5 principios inalienables, pero simplemente la ley de la similitud, la ley de la individualidad. ¿En qué nos habla la ley de la similitud? Tenemos que escoger un medicamento que sea muy similar a los síntomas que presenta el paciente. Ley de la individualidad. Tenemos que individualizar cada consulta. ¿Y cómo individualizamos? A través de las modalidades. ¿Sí? Entonces, esas leyes no han cambiado desde Hahnemann. ¿Qué es lo que sucede en la alopatía? Y miren, no, no vamos a, por lo menos yo en lo personal, no vamos a hablar mal de la alopatía. Cada uno hacemos medicina de forma diferente. A cada uno nos entrenan de forma diferente. ¿Ok? Ni nosotros somos los buenos y los alópatas son el diablo, ni ellos son los buenos y nosotros somos los malos. En la medida que nos preparemos, ¿ok? Así como hay alópatas muy malos, también hay homeópatas muy malos, pero todo va a depender de cómo nos preparemos. Entonces, y además mucha de mi familia pues, es alópata. Entonces, en la alopatía, decía Kent, las reglas cambian muy rápido, no son constantes, cambian de forma muy rápida. De hecho, en alopatía hay un término muy común que dice que las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana. Y esto lo vimos, por ejemplo, ahora que estuvimos en la pandemia. ¿Sí? Empezaron a llegar pacientes con síntomas de COVID, que todavía no sabíamos ni qué era, y decían, ok, vamos a tratarlos de esta forma. Y no, se morían. Ok, entonces ahora vamos a tratarlos de esta forma. ¿Sí? Tenía una amiga, doctora, que trabaja en Centro Médico Nacional, y ella decía, ¿sabes qué? Es que estamos en la técnica del no. Ah, caray, ¿cuál es la técnica del no? Sí, esto no sirve, cámbialo. Y hacían otro protocolo. Y luego veían, no, esto no sirve, y hacían otro protocolo, ¿no? Iban haciendo muchos cambios hasta que dijeron, así es como vamos a tratar a paciente con COVID. Por eso al principio se había muchas muertes. Ya después empezaron a reducir. Sí, claro, tiene que ver la inmunidad de rebaño y todas estas cosas, ¿no? Pero porque también empezaron a cambiar sus métodos. En homeopatía, los de cómo veíamos al paciente era exactamente como Hahnemann veía a su paciente hace 200 años. Nosotros vimos a pacientes COVID y no cambiamos ni ley de similitud, ni ley de la individualidad, ni dosis mínima, ni experimentación pura, ni totalidad sintomática. ¿Ok? Entonces, eso le llamaba mucho la atención a Kent. Decía, es que aquellos cambian cada rato, nosotros, bueno, los homeópatas no. ¿Por qué? Porque la alopatía, dice Kent,
no concibe la verdadera naturaleza de la persona. O sea, para el médico alópata, la enfermedad está en el órgano. ¿Sí? ¿Qué te hacen estudios? Tienes problemas en el hígado, tu enfermedad está en el hígado. Te hacen estudios o por medio de signos y síntomas, tu problema está en el riñón, tu problema está en la próstata. ¿Sí? Para el médico alópata, toda la enfermedad está en el cambio de ese órgano. ¿Sí? Tienes las anginas inflamadas, tu enfermedad está en las anginas. Para el homeópata, nosotros vemos a toda la persona. Síntomas mentales, síntomas emocionales, síntomas físicos. ¿Sí? Porque no podemos separar la parte física de la parte mental. Todos nosotros nos hemos enfermado y no sé si han notado o alguien les ha dicho, cuando estamos enfermos, el carácter nos cambia. ¿Sí? No podemos separar la parte mental de la parte física. ¿Okay? Mientras que para el alópata, entonces, estos cambios son toda la enfermedad. ¿Cuáles cambios? Hubo cambios en los valores, pues no sé, de las ALT, de las AST. El problema está en el hígado. Hubo cambios en tus valores de glucosa. Tu problema, lo más seguro es que va a estar en el páncreas. ¿Sí? O sea, el médico alópata entonces ve a la persona así por órganos. Y digo, no es que esté mal, así fueron educados. ¿Ok? Yo no creo que a la fecha haya un médico, ya sea alópata o homeópata, que piense en cómo va a dañar a su paciente. ¿No? Es ilógico, ¿no? O sea, cada quien tratamos de hacer una medicina. Entonces, el médico homeópata, nosotros en homeopatía sabemos que hay algo que se desajusta para que el paciente se enferme. O sea, ¿por qué yo ahorita no me enfermo? Porque hay algo que me mantiene sano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es este algo. Cuando nosotros empezamos a leer el organón, vemos de entrada, ¿no? Parágrafo 1, es un parágrafo que puede parecer muy sencillo, muy lógico. Dice parágrafo 1, la alta y única misión del médico es la de restablecer la salud al enfermo, que es lo que se llama curar. ¿Sí? Es muy lógico, ¿no? Pero ya cuando nos metemos a analizar estas pocas palabras, nos damos cuenta, primero, restablecer, quiere decir que la perdió algo que se llama salud, vamos a ver qué es esto de salud, pero ¿quién? Al enfermo, no al órgano. ¿Ok? Yo no le voy a restablecer la salud al hígado, no le voy a restablecer la salud al riñón, no le voy a restablecer la salud a las amígdalas. ¿A quién tengo que curar? Al enfermo, a la persona. Por eso vemos que si suda, si no suda, si tiene miedo a la muerte, si tiene miedo a la oscuridad, a las alturas, porque voy a tratar a la persona, no al órgano, al padecimiento. Salud, a la serie. ¿Sí? Eso es lo bonito también, ¿no? De vernos en cámara, ya por lo menos te puedo decir salud. ¿Ok? Vamos captando la idea. Entonces, parágrafo 1, que parece muy sencillo, 2, 3 renglones, pero nos dice una gran verdad: restablecer la salud al enfermo, no al hígado, no a la rodilla. ¿Ok? Y entonces, si tengo que restituirle la salud al enfermo, ¿qué entiendo por enfermo? ¿Ok? Bueno, ¿qué entiendo por enfermo? Dice Kent en esta primera lección. Digo, ya sé que todo lo dijo Kent, ¿no? Pero pues es una costumbre que tengo. Dice Kent. Dice, para la homeopatía, un enfermo es una persona a la que hay que restituirle su salud, y no al cuerpo, no a los tejidos. Otra vez, ¿a quién tengo que curar? A la persona. Por eso, ¿se acuerdan cuando decíamos la clase pasada? Oye, ¿tienes algo para el asma? No, no tengo nada para el asma. Tengo algo para ti que tienes asma. Ay, alguien me está poniendo crucecitas. Aquí ya me pusieron una.
una cruz. No me los pongan, porfis. ¿Ok? Entonces, me sacaron de onda. Hay que curar a la persona, no al órgano. Entonces, ¿qué nos hace esta pregunta? Entonces, ¿qué debo de considerar? ¿La causa o el efecto? Viene un paciente porque tiene insomnio. Ok, ¿tienes algo para el insomnio? No, no tengo nada para el insomnio. Ok, ¿qué pasó, desde hace cuánto tienes el insomnio? No, pues desde hace 15 días. Ok, ¿qué pasó hace 15 días? Ah, pues es que me dijeron que va a haber recortes en la empresa. Ok, la causa es la preocupación que tiene la persona porque hace 15 días le dijeron que se iba a quedar sin chamba. ¿Cuál es el efecto? El insomnio. Entonces tenemos que considerar la causa. Lo que vamos a llamar después el síntoma etiológico. Siempre tenemos que buscar la raíz. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué te está sucediendo esto? Y digo, y a lo mejor digo, no va a faltar el paciente que pues simplemente está enfermo porque se comió unos tacos y le hicieron daño. ¿Ok? Entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los órganos no son la persona. ¿Sí? Yo no soy mi estómago, yo no soy mi hígado, yo no soy mi nariz, aunque la nariz es el 50% de mío, ¿no? De todo mi cuerpo, de todo lo que peso, la mitad lo tengo en la nariz. Pero yo no soy mis órganos, yo soy algo más que un conjunto de órganos, ¿ok? ¿Qué es este conjunto? Pues es mi parte física, pero también mi parte mental y mi parte emocional. Todo ese soy yo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la persona enferma? Nos vuelve a preguntar Kent. Y él nos hace una reflexión. Nos dicen, los tejidos, los órganos, no se hubieran vuelto enfermos a menos que algo se hubiera desequilibrado, algo hubiera fallado, algo que rige a mi cuerpo, algo que rige a mis órganos, algo que rige a mis tejidos, se, se desequilibró, se enfermó, algo. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. ¿Por qué los ratones no salen? Porque hay un gato. Y si sale, y si se quita el gato, van a salir los ratones, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy sano? Porque hay algo que me mantiene sano, ¿cierto? Si este algo, y ahorita ya lo vamos a ver, si este algo se me quita, me voy a enfermar. ¿Vamos captando la idea? Entonces, ¿qué es ese algo? Y para entender qué es ese algo, déjenme abrir el organón, vamos a leer el parágrafo número 9 del organón. Dice el parágrafo 9 del organón. En el hombre en estado de salud, la fuerza vital, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a mantener sanos? Algo que Hahnemann denominó fuerza vital o energía vital. ¿Ok? Entonces dice, en estado de salud, la fuerza vital, espiritual, la energía que anima al cuerpo material, gobierna con poder irrestricto. Quiere decir que esta energía vital, esta fuerza vital, va a gobernar sobre todo el cuerpo. Por eso dice, gobierna con poder irrestricto. Y subordina a todas las partes del organismo a un funcionamiento admirable, armónico, vital, en cuanto concierne a las sensaciones y a las funciones. ¿Sí? Entonces, hay algo que rige a mi corazón, a mi hígado, a mi intestino. ¿Sí? Algunos médicos dicen, pero lo que pasa es que es el metabolismo. Está bien, díganle como quieran, pero hay algo que nos mantiene vivos. De acuerdo a otros pensamientos, de acuerdo a otras corrientes,
pues algunos dicen que es el ki, el chi, digo, no sé, otros pensamientos, ¿no? Pero cada uno le da un nombre a algo que es lo que nos mantiene vivos. Kahneman lo dijo, es una fuerza, es la fuerza vital. En algunos libros lo van a leer también como energía vital, dependiendo el que haya hecho la traducción. Y aquí hay algo interesante, ahorita antes de continuar, que puede prestarse a, alguna confusión. Dice, el hombre en estado de salud, en el hombre, en estado de salud, la fuerza vital espiritual, y puede salir la confusión de decir, chale, ya están estos cuates hablando de acá, de energías del cosmos y de los espíritus, y para darle el medicamento tengo que salir a la luz de la luna y saltar sobre mi pie izquierdo, ¿no? No. ¿A qué se refiere Hahnemann cuando dice la fuerza vital espiritual? Porque hay otras traducciones que dice de índole espiritual. Que la energía vital es como el espíritu, que no lo vemos, pero sabemos que está ahí. O sea, creo, a lo mejor alguien que no lo crea y es muy respetable, pero creo que casi todos creemos que todos tenemos un alma, todos tenemos algo que nos anima. ¿La podemos ver? No, pero sabemos que está ahí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso del alma, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos va el alma? Pues nada más te mueres. ¿Ok? Entonces, Hahnemann por eso dice esta fuerza vital espiritual, ¿sí? Que parece que es un espíritu, porque sabemos que está ahí, pero no la podemos ver. ¿Ok? Entonces, la energía vital es la que nos mantiene sanos, ¿no? La que dice gobierna con poder irrestricto a todo el organismo. ¿Por qué no nos enfermamos? Porque tengo una energía vital fuerte ahorita. ¿Ok? Pero cuando nos enfermamos, bueno, leemos ahora el parágrafo 11, solamente una parte porque está muy largo, pero dice, cuando una persona cae enferma, es solamente esta fuerza vital la que ha sido perturbada previamente. Entonces, esto que les voy a decir es muy importante. Esto es casi todo el curso. ¿Qué es la enfermedad? Pues es el desequilibrio de la energía vital. Entonces, ¿a quién tengo que curar? A la energía vital. Tengo que hacer algo para que esta energía vital vuelva a estar en equilibrio. Y no es algo nada acá, como les decía, chamánico, un rollo de esperar los rayos cósmicos de que Júpiter esté alineado con Mercurio. ¿Sí? De eso no sé nada, yo no creo en eso. ¿Ok? Es, un- Manden es, cielo. es- es una fuerza física. ¿Sí? Es una fuerza que ya ha sido demostrado que la energía de la planta, del animal, del mineral, se transmite a través de impulsos electromagnéticos. ¿Ok? O sea, ya es una fuerza física. De hecho, mi tesis la hice sobre eso, sobre la energía vital como una fuerza física. ¿Ok? Y estuvo bien padre porque la maestra no entendía un carajo de física y pues ni me revisó mi tesis. Entonces la acabé bien rápido. Bueno, entonces, recapitulando, ¿por qué estoy sano? Porque mi energía vital está en equilibrio. ¿Qué es la enfermedad? Un desequilibrio de la energía vital. Y digo, no lo puse aquí, pero si nosotros leemos el parágrafo 12, vuelve o confirma lo que dijo en el 11, pero le agrega algo muy interesante. Dice, es solamente la energía vital afectada mórbidamente lo que produce la enfermedad. ¿Sí? Es solamente la energía vital que está desequilibrada lo que nos enferma. Dice, de modo que los fenómenos mórbidos perceptibles a nuestros sentidos expresan simultáneamente todo el cambio interno. Okay, vamos a hacer unos cambios. En lugar de fenómenos mórbidos perceptibles a nuestros sentidos, ¿a qué se refiere Hahnemann con eso? A los síntomas. Okay, entonces, si en lugar de fenómenos mórbidos perceptibles a nuestros sentidos decimos síntomas, diríamos, es solamente la energía vital afectada mórbidamente lo que produce la enfermedad. De modo que los síntomas expresan simultáneamente todo el cambio interno. Es decir, los síntomas nos van a hablar de toda la enfermedad.
Por eso es importante, y es uno de los principios inalienables, la totalidad sintomática. En realidad, al homeópata no nos interesa si el paciente tiene colitis, otitis, meningitis, ninguna itis. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesan son los síntomas. Y entonces, regresando al ejemplo que hemos puesto, ¿tienes algo para el asma? Nada. ¿Cómo es tu asma? ¿Sí? ¿Cuándo te da más el ataque? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Sudas? ¿No sudas? ¿Puedes respirar? ¿No puedes respirar? ¿Te agrava el frío, el calor? ¿Sí? Porque nosotros resultamos entonces por los síntomas. Claro que cuando estamos frente al paciente, claro que tenemos que saber de anatomía y de patología, porque el paciente nos va a decir que tengo. Entonces tenemos que decirle que tiene. Pero para elegir el medicamento, nos vamos a basar únicamente en los síntomas. ¿Y a quién voy a curar? A la energía vital. ¿Captamos? Porque esto es así como lo más clave de toda la homeopatía. ¿Va? Y entonces, Hahnemann, Ken dice un pensamiento bien padre que parece trabalenguas. Bueno, después vamos a ver otro trabalenguas. La verdadera persona enferma es anterior al cuerpo enfermo. Chale. La verdadera persona enferma es anterior al cuerpo enfermo. ¿Quién es la verdadera persona enferma? La energía vital. O sea, primero se desequilibra la energía vital y luego sí, no está el gato, salen los ratones. Se desequilibra la energía vital, aparecen los síntomas. Que después vamos a ver que los síntomas son, los síntomas es la manera en cómo la energía vital se comunica con nosotros. Por eso sé que tengo una energía vital, porque me está mandando síntomas en el estómago, me está mandando síntomas en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Escuchar a mi energía vital, ¿sí? Y si me está dando un dolor de cabeza, me está dando calambres en la pierna y me está dando dolor de estómago, es la forma en cómo la energía vital me está diciendo, quiero ser curado. Bueno, vamos mejor un poquito antes. La energía vital, cuando siente que está bajo el impulso de una enfermedad, bajo un impulso mórbido, ella dice, ok, voy a curarme, este impulso mórbido, voy a tratar de curarme mandándolo a la cabeza como dolor, lo voy a mandar a la pierna como calambre y lo voy a mandar como diarrea, ¿sí? Para ver si yo disperso esa energía y me curo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando el paciente me diga, es que traigo dolor de cabeza, traigo calambres en la pierna y traigo diarrea, ¿qué es lo que me está diciendo el paciente? Hagan de cuenta que no estoy hablando con el paciente, estoy hablando con la energía vital del paciente, que me está diciendo, quiero que me des un medicamento que tenga dolor de cabeza, calambres en la pierna y diarrea, ¿sí? Para curarlo conforme a la naturaleza, curarlo conforme a la energía vital. ¿Captamos la idea? Entonces, la verdadera persona enferma es anterior al cuerpo enfermo. Primero se desequilibra la energía vital y después aparece la enfermedad, porque tenemos que entender que los músculos, los nervios, los ligamentos simplemente son manifestaciones de cómo estoy por dentro, de todo el desorden que traigo dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que curar? La raíz, ¿sí? La causa. ¿Y cuál fue la causa en este caso que estamos hablando? El desequilibrio de la energía vital. ¿Quién está enfermo? La energía vital. Digo, sé que es mucho ahorita, pero hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿No? Bien, entonces, el deber de nosotros, dice, no solamente es curar el resultado de la enfermedad, sino la propia enfermedad. ¿Cuál es el resultado? Por ejemplo, viene un paciente con, como decíamos, ¿no? El que tiene insomnio porque le dijeron que hace 2 semanas le dijeron que le iban a correr. Dice, dice que el deber del médico no solamente es curar los resultados de la enfermedad. ¿Cuáles son los resultados de la enfermedad? El insomnio, la ansiedad a lo mejor, no sé lo que haya dicho el paciente, ¿no? El mal humor. Ese es el resultado. ¿Cuál es la propia enfermedad? ¿Cuál es la
causa de que se desequilibró esa energía vital, pues la noticia que me dijeron que me iban a correr. ¿Ok? Entonces, nuestro deber no es curar el resultado, es curar la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? El desequilibrio de la energía vital. Lo vimos en el parágrafo 11. ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad? Desequilibrio de la energía vital. Y cuando la persona haya sido devuelta a la salud, y cuando mi energía vital la vuelva a restablecer, la armonía se habrá restablecido en los tejidos y en las funciones. ¿Sí? Reordeno nuevamente a mi energía vital y los síntomas van a desaparecer porque ya la energía vital ya no va a mandar esos síntomas. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues dándole un medicamento que se parezca mucho a la enfermedad que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo Kent, dice, así pues, el único deber del médico es poner en orden el interior de la economía. Es decir, bueno, nosotros decimos la energía vital y decimos que ahora la persona está compuesta por mente, emociones y cuerpo. En tiempos de Kent, cuando él escribió el libro, él decía que la persona estaba formada por voluntad y entendimiento. ¿Okay? Por eso dice poner en orden la voluntad y el entendimiento, porque era como Kent definía al hombre. Ahora nosotros decimos mente, emociones y cuerpo. ¿Va que va? Dice, porque si la voluntad y el entendimiento se encuentran desunidos, pues significa que va a estar enferma la persona, ¿no? O sea, si hay todo y ahorita vamos a ver un ejemplo que no es alusivo a ninguna situación de ningún país, pero si hay mucho relajo, digamos, dentro de mi cuerpo, pues lógico que, ¿cómo se va a manifestar? Con una revolución, ¿no? Se va a manifestar con síntomas. Entonces tenemos que entender que los cambios en los órganos del cuerpo son efectos de la enfermedad, no son la enfermedad. ¿Sí? El cambio, el que me hayan cambiado los parámetros en el hígado del ALT, del AST, de la TTP, de todos esos, no quiere decir que esa es la enfermedad. Ese es el efecto de que mi energía vital se desequilibró. Y entonces, si nosotros pudiéramos, digo, de hecho es como un dibujo que ponen así como bueno, ya sé. Vamos a aquí. La parte central son los síntomas o es la mente. Y luego, rodeando a la mente, como si estuviera un cono dentro de otro cono, rodeando la mente están las emociones. Y finalmente, lo más externo, lo más externo es lo físico. ¿Ok? De tal forma que si nosotros vemos esto por arriba, pues vamos a ver así como tres círculos concéntricos. ¿Ok? Donde tenemos mente, emociones y físico. Entonces, la curación, por eso es importante la totalidad sintomática, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, no sé, quise primero hacer este dibujo para que lo tengamos más claro. La curación siempre debe de ir de centro hacia afuera. Es decir, primero los síntomas mentales, después los emocionales o generales, y al último los síntomas físicos. ¿Ok? A esto se refiere Kent cuando dice, se apoya en Hering, dice la ley de curación de Hering, dice que la curación va de adentro hacia afuera, de lo mental a lo físico. Próxima semana, digo, todavía nos falta un poquito aquí, pero próxima semana, antes de hablar de la segunda lección de Kent, vamos a meter aquí en medio a Hering. Vamos a hablar de las leyes de curación de Hering, ¿sí? Para redondear esta idea. ¿Por qué no lo ponemos aquí? Porque sería muy extenso el tema, ¿no? Entonces, y pareceríamos olla de tamalera, ¿no? Que tendremos de todo. Entonces, mejor hablamos de eso, metemos aquí en la próxima semana y luego regresamos con la lección 2. ¿Ok?
Entonces, el desorden interno va a provocar un desorden externo, ¿sí? Ken pone un ejemplo, digo, no es alusivo a ningún gobierno, espero. Dice, en primer lugar, hay un gobierno desordenado, cuyas acciones desarregladas proceden de adentro, ¿sí? Del centro del presidente, ¿no? Dice, hacia afuera, del centro a la periferia, y acaba por materializarse en diversos cambios patológicos en los tejidos. Primero yo tengo una preocupación. Esa preocupación es mental. ¿Y se me nota lo preocupado? No, no se me nota lo preocupado. Pero si yo vivo 2 semanas, un mes con esa preocupación, eso interno, eso que tenía en la mente, después va a empezar a tener cambios patológicos. Voy a empezar a tener gastritis, voy a empezar a tener insomnio. La cara se me va a empezar a notar, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás preocupado? Porque ya se le ve la cara de preocupado, ¿no? Entonces, primero hay un desorden interno y después se manifiesta en, en lo, en lo externo, ¿ok? Entonces, si y les decía hace un momento que para nosotros no nos interesa saber si es una colitis, una neuritis, una fascitis plantar. Entonces, ¿debo de pensar en un nombre? O sea, ¿debo de pensar en el nombre de la supuesta enfermedad? No, ¿ok? Porque mientras más pensemos en el nombre, más nos vamos a enfocar. O sea, si yo pienso, este paciente tiene hepatitis, la mente es tan canija que inmediatamente me va a traer a la mente puros medicamentos que actúan en el hígado. ¿Sí? Entonces voy a querer buscar un remedio para el hígado, olvidándome que tengo que curar a la persona que tiene esa hepatitis. ¿Ok? Entonces no tenemos que pensar en nombre. Claro, tenemos que saber el nombre de la enfermedad porque el paciente me va a decir que tengo. Y ahorita vamos a verlo cómo contestaba un maestro. Pero por ahorita, entonces, mientras más pensemos en el nombre, más nos vamos a enredar, como decía, buscar un remedio para el hígado. Pues no. ¿Ok? Entonces, prescribir por el resultado de la enfermedad, o sea, prescribir por la hepatitis, olvidándome de curar al enfermo, para la homeopatía no es curar. ¿Ok? Curarle la depresión únicamente por la depresión no es curarlo. A lo mejor lo voy a paliar nada más. ¿Sí? Porque vamos a ver que en la depresión hay que si el depresivo quiere estar solo, que si quiere estar únicamente, que está muy inquieto, que está caminando, como vimos el caso de Arsénico, que si tiene pensamientos suicidas, incluso dentro de los pensamientos suicidas, cómo piensa hacerlo, porque hay medicamentos que quieren ahogarse, hay medicamentos que quieren ahorcarse, hay medicamentos que quieren acabar con su vida con un balazo, hay medicamentos que quieren acabar con un cuchillo. Entonces, curarle la depresión, eso no es curar. Tengo que ver a la persona. ¿Ok? Y entonces, si el paciente me dice, entonces, ¿de qué estoy enfermo? Me acuerdo que, esto es lo que les decía, que les iba a contar. Me acuerdo que tenía un maestro que nos decía, cuando el paciente me dice, ¿qué es lo que tengo? Él les decía, pues usted está enfermo de acónito. Yo decía, ¿en serio? Sí, yo les digo, usted está enfermo de acónito. Usted está enfermo de belladona. Usted está enfermo de arsénico. Porque, pues lógico, ¿no? El maestro ya había leído este libro. ¿Qué es lo que dice Kent? Y ahorita redondeamos esta idea. Dice Kent, y esto parece un trabalenguas. Entonces lo leemos y ahorita lo explicamos. Dice, las enfermedades del hombre pueden revelarse por el estudio de las experimentaciones de los remedios hechos sobre el organismo sano. Ah, o sea, in Spanish, please. ¿De qué estás enfermo? Pues estás enfermo de acónitum. Sí, o sea, si un paciente viene y me dice, ¿sabes qué? Ayer estaba haciendo mucho calor, salí, me dio el aire, entré a una tienda, aprovechando lo que decía Araceli, ¿sí? Entré a un centro comercial, estaba el aire acondicionado a todo, y empecé con este catarro, pero
Me duele mucho, me duele la cabeza, así como que se me la están desgarrando, traigo mucha sed y ando muy ansioso, ¿sabes qué? Yo pienso que me voy a morir. ¿De qué está enfermo este cuate? Está enfermo de aconitum, ¿sí? Porque le voy a dar aconitum para curarlo, ¿sí? Por eso dicen, las enfermedades pueden revelarse, ya puedo saber de qué estás enfermo estudiando las patogenesias, ¿sí? Estudiando las experimentaciones. La patogenesia de aconitum que ustedes leyeron para hacer su tarea, espero que sí, pues vieron todos estos síntomas. Ok, por eso este maestro decía, sí, cuando el paciente me dice de que estoy enfermo, tú estás enfermo de belladona. Claro, si yo le digo así, la verdad yo nunca me he animado a decirle eso al paciente, ¿no? Yo sí digo, no, sí, tiene un cuadro catarral, tiene una laringitis, tiene una colitis. Pero eso me sirve para escoger un medicamento, no. ¿Qué es lo que me sirve para escoger el medicamento? Sus síntomas mentales, sus síntomas emocionales, sus síntomas físicos. Y en ese orden, ¿sí? Y así es como debemos de estudiar la materia médica. Síntomas mentales, generales y particulares. Y si se fijan, es como la clase anterior y esta, es como la vemos, ¿no? Primero rasgos de la personalidad, luego síntomas mentales, síntomas generales, síntomas particulares. ¿Va? Entonces, en resumen, la idea de enfermedad en el hombre debe formarse desde las patogenesias, ¿sí? La idea de la enfermedad la tengo que encontrar en la patogenesia, es decir, próxima semana vamos a leer Kali Carbonicum. Entonces, ¿de qué está enfermo un Kali Carbónico? Pues a lo mejor está enfermo de que tiene ideas fijas, que tiene miedo a ir a cualquier lado con donde no está su mamá, que tiene artritis, porque vamos a ver que Kali Carbónico es uno de los mejores medicamentos para la artritis, sobre todo si son muy deformantes. Si me dice el paciente que siempre es muy apegado a las leyes, nunca quebranta ninguna ley, pues me está definiendo a Cali Carbónico. Por eso dice, la idea de la enfermedad la voy a encontrar o la debo de formar desde la patogenesia, olvidándome de que si tiene colitis, si tiene artritis, es la persona. Entonces, nuestra idea de la patología debe ser ajustada a la materia médica. Y, como dice el parágrafo 3, debemos saber cuándo y dónde la patogenesia es similar a lo que yo quiero curar. ¿Okay? Por eso tengo que escucharlo y escucharlo y escucharlo al paciente. Anotar todo y luego ya buscar dentro de medicamentos, qué medicamento es el que tiene la mayor cantidad de síntomas parecidos a los que él tiene. ¿Okay? Entonces, la totalidad de los síntomas, claro, cuidadosamente anotados, es todo lo que debemos de saber acerca de la enfermedad. Porque ya vimos, ¿no? El parágrafo 11, ¿qué es la enfermedad? El desequilibrio de la energía vital. Y cuando les leí el parágrafo 12, que esta energía vital entonces se va a comunicar a través de síntomas. Entonces, a manera de conclusión, la adecuada administración del remedio similar es lo que llamamos el arte de curar. Por eso la homeopatía es un arte. ¿Sí? Ser, digo, se oye feo esta expresión, pero ser avientachochos, ser chochero cualquiera, ¿sí? Pero curar a la persona, de veras que es un arte, ¿sí? Porque tengo que conocer sus miedos, sus sentimientos, cómo fue la evolución de la enfermedad, en fin, es algo más complejo. ¿Va que va? Pero bueno, todavía nos falta ver a Hedin y terminar la próxima semana con esa idea en la lección 2. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan de lo que acabamos de ver? Ya llegó el doctor Loperena y le pueden preguntar todo lo que sea. Es mi teacher. ¿No? Todo bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Doctor, Pues aquí saludándonos ah, nuevamente. Eh, ¿quieres que pare la grabación Buenas o seguimos esto está bien, todavía? noches. Antes de que Ok, te escuchamos. Entonces,
No, sin problema, nada más quería agradecerles la permanencia en el diplomado, comentarles que todavía tenemos lugares y que estamos respetando la promoción que se dio la semana pasada. Todas están a tiempo de inscribirse, quien no se haya inscrito. El día de mañana les estaremos pasando la clase para que ustedes también ya la tengan en sus grabaciones. Se está armando ya la carpeta. Vamos a subir lo que es la bibliografía con las personas que ya se inscribieron. Más tarde este fin de semana estamos dando data al Classroom, las clases grabadas y todo el proceso que lleva la inscripción de lo que es el diplomado, ¿va? Entonces, estamos aquí al pendiente. Está aquí Yami con nosotros, Luna. Ah, aquí está. Más bien, fue el lapso en que Sí, muy buenas noches. Yo soy Yami, quien es realmente quien les está mandando los mensajes y la invitación para que puedan asistir a estas clases totalmente gratuitas. Nada más para ya no entretenerlos mucho y podamos concluir con esta reunión. Comentarles que los que aún todavía faltan por inscribirse, es el momento de todavía hacerlo. Me pueden enviar un mensaje al término de esta conferencia y les voy a proporcionar lo que es un promocional que estamos teniendo por haber asistido a esta clase en especial. Como saben, todos estos diplomados tienen valor ante la SEP, ya que manejamos certificaciones y también podrán tener acceso a lo que son los grupos en WhatsApp y lo que es Classroom para las actividades que deje el maestro, así como las dudas que tengan. Todo esto con el propósito de que 24/7 se tenga una asesoría. Y por mi parte es todo. Igual al finalizar yo me estaré poniendo en contacto con ustedes, con los que se conectaron el día de hoy, para ver qué les pareció la clase. El costo, se los pasa, se los proporciona Yamilet, en su WhatsApp, se los va a estar comentando. Y también lo que viene siendo, cada cuando abrimos, normalmente llenamos el grupo y luego ya abrimos otro grupo cada cierto tiempo estamos abriendo, pero tratamos de llenarlo de 12 personas, llenando las 12 personas empezamos a abrir el otro, para que aprovechen la que estamos iniciando. Sí, es correcto. Igual, ¿quién lo comentó? Silvia, si me puedes enviar un mensaje al WhatsApp, al chat a donde te envié lo que fue el link, con muchísimo gusto te puedo proporcionar el precio que es por promoción y nos ponemos de acuerdo. Igual, si tienes alguna otra duda, con muchísimo gusto te puedo ayudar. Lo que pregunta el iPad es, las grabaciones, ¿van a venir esas explicaciones? Sí, sí vienen las explicaciones. Así como están viendo el video ahorita, así tal cual lo observan. Las grabaciones duran como, más o menos como 3 meses, 4 meses, y luego vamos rotando los videos, ¿sí? Para que tengan todo el diplomado completito. Si hay quien nos dice, oye, quiero ver esa clase nuevamente, se las podemos pasar, no pasa nada, ya las tenemos guardadas, pero las bajamos para que no se nos acumulen en la nube. Y como son muchos diplomados los que estamos teniendo, estamos rotando. Pero si hay alguna clase que ya vieron y la quieren repetir y no está, con gusto les compartimos enlace para que la repasen, le saquen el jugo, saquen sus notas y sin problema alguno. ¿Ok? Pues de nuestra parte creo que sería ya todo y pues seguiremos en contacto por vía WhatsApp. Vamos en contacto. Gracias, doctor. Bye. Perdón, hasta luego, nos vemos.